Hola, mi nombre es Miroslava y yo voy a hablar sobre las figuras jurídicas en el caso de Joy Mangano. La película se trata sobre una ama de casa que se encuentra en un estatus económico de media baja, que tiene una familia muy complicada y disfuncional. Ella intenta hacerla de todo para ahorrar gastos, pero pues no siempre tiene los conocimientos necesarios. A lo que su papá consigue una novia que es millonaria e invita a toda la familia a un paseo en bote. En ese paseo a Joy se le cae una copa de vino y al trapear el desastre percata que se está lastimando las manos y se le ocurre hacer un trapeador que no tienes que tocar, y con el paso del tiempo, de su arduo esfuerzo y muchos tropiezos, logró que su trapeador fuera el trapeador líder en el mercado. Ahora, Joy en este proceso, como ya mencioné anteriormente, tuvo muchos tropiezos y muchos de estos fueron legales, pero los principales fueron que al realizar su idea cometió el error de no acudir a un abogado especializado en su área, o sea, en el comercio, y eso después le causó muchísimos problemas, y también el no tener patentada su idea o el no patentar su idea, ya que después se la roban, bueno, le quieren copiar sus moldes, se los quieren robar cuando ya están viendo que está teniendo éxito. Entonces, pues ella cometió esos errores, y también el no tener un asesor especializado en negocios, ya que pues su única asesoría pues era su papá, que tenía un negocio de autos, de autopartes me parece. Entonces no tenía la asesoría necesaria o propia para tener un negocio de esa magnitud. Ahora, esto se pudo haber evitado pues acudiendo con un abogado profesional y con un conocimiento en el área a la que se quiere dirigir, que en este caso era el comercio, ya que pues hay diferentes leyes y regulaciones que son muy específicas y que te las tiene que decir alguien que sabe, un experto. Y también tramitando una patente, porque se pudo haber evitado todo el problema del plagio que le quiso hacer la fábrica que producía esos trapeadores. Entonces pues se pudo evitar todo ese asunto y se pudo evitar el proceso de bancarrota con un asesor de negocios, un asesor pues calificado para el trabajo. Una recomendación que yo podría dar es que pues es muy importante siempre estar bien informado sobre todos los requerimientos legales y todo lo que puedes hacer para proteger tu emprendimiento, ya sea con patentes, con certificaciones o lo que sea que necesites para tú estar tranquilo de que tu emprendimiento, tu idea, tu patrimonio está seguro. Y siempre acudir a un experto. Uno no es, o sea, es algo muy tonto, pero pues se dice no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y eso es algo muy real. Entonces, pues por no preguntar, pues se pueden llevar todo por delante cuando no hay necesidad. Ahora, el área de negocios es tan extensa que siempre hay que tener bien en cuenta que no nos estemos llevando las ideas de alguien más por accidente o adrede, porque pues finalmente no es nuestra idea y a nosotros no nos gustaría que nos quitaran una idea o porque pues es parte de nuestra creatividad y de nuestro tren de pensamiento. Entonces, o sea, no tiene caso robarse una idea que no es tuya, pues porque ¿qué mérito tiene? Al hacer un emprendimiento o crear una empresa o abrir un negocio es importante tener estas 5 áreas del derecho bien en cuenta, que son la laboral, que constituye de la Ley Federal del Trabajo, que está regida o protegida por la Profedet, la fiscal, con las leyes principales que son el Código Fiscal de la Federación y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las cuales las autoridades de estas leyes son el SAT y la Secretaría de Hacienda, el derecho de autor, que consiste en la Ley Federal del Derecho de Autor, que la autoridad es el Instituto Nacional del Derecho de Autor, el derecho industrial,
que está en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y la autoridad pertinente es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el Derecho Ambiental, con los principales para este caso, que son la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Cambio Climático, donde la autoridad pertinente es el Semarnat. Ahora, ¿qué es el derecho civil y qué es el derecho mercantil? El derecho civil es la rama del derecho privado que se basa en las personas, bienes, contratos, entre otros, de manera general, mientras que el derecho mercantil es básicamente lo mismo, pero de manera más específica y dirigida hacia el ámbito comercial. O sea, por ejemplo, en la historia de Joy, aplicaría el derecho civil al tener una casa aquí en México, al poder vivir aquí en México, poder transitar las calles, poder asistir, no sé, a la iglesia, todo ese tipo de cosas son su derecho civil. Y el derecho mercantil aplicaría con tener una fábrica aquí en México para producir sus productos, tener el acceso a la materia prima, tener el acceso a la transportación, los contratos con su personal, la patente, el patrimonio, todo eso ya es parte de su derecho mercantil. Ahora, los atributos que Joy tiene como persona física son pues su nombre, su estado civil, su patrimonio, su domicilio, y si Joy lo tuviera como empresa, o sea, persona moral, sus atributos sería pues su razón social, un domicilio que ella puede elegir siempre y cuando sea parte de la empresa, el patrimonio, pues que solamente puede tener una nacionalidad y tiene que presentar su contabilidad cada año a la Secretaría de Hacienda y al SAT. Ahora, en la historia de Joy, yo considero que un acto ilegal fue el fraude que hizo el gerente de la fábrica de los trapeadores, porque pues hacer cualquier tipo de lucro o de fraude va contra el Código Penal Federal. Una conducta que yo considero con falta de ética, pues fue que esta fábrica copió los moldes de los trapeadores, porque pues aunque no es ilegal como tal, porque ella no tenía una patente, es una falta de ética copiarle los moldes porque ellos ya están recibiendo un lucro de la producción de esos trapeadores como para que todavía se quieran llevar más dinero copiando su diseño. Y una conducta que yo considero inmoral fue la deslealtad de su familia, porque aunque realmente nunca le fueron 100% leales, pues cuando su hermana fue a hablar con el gerente e hizo un trato con ella por una suma de dinero, pues le fue desleal a Joy, porque la propietaria pues no es la hermana, es Joy. Entonces la dejó a un lado en la toma de decisiones como si su hermana fuera propietaria, entonces la hizo ver como si no importara lo que ella pensara, a pesar de que pues gracias a ella pues nació todo. Como conclusión, yo aprendí que el derecho es algo muy muy minucioso y específico y que hay que tener muchísimo cuidado y estar seguros de estar bien informados, porque si no, puedes llegar a romper estas regulaciones que normalmente no te enseñan a consultar en la escuela, o al menos en la primaria, en la secundaria, incluso en la prepa, y antes de decidir acerca de cualquier tema. Y también pienso que aunque llegue a ser un tanto tedioso, en mi personal opinión, las regulaciones, los derechos, las leyes, todo es, aunque sean muy, muy específicas y no se entiendan a veces, lo que sea, son sumamente importantes y necesarias, pues porque son las que llevan a la sociedad a un balance y hasta cierto punto a una armonía como población. Muchas gracias.